¿Te has preguntado alguna vez si tu amor de madre puede estar haciendo daño sin que te des cuenta? Carmen, de 64 años, creía que lo hacía todo bien. Hasta que escuchó a su nuera decir: tu madre da demasiados consejos y nunca nos deja respirar. Actúa como si Miguel fuera un niño pequeño que no puede cuidarse solo. Lo que Carmen descubrió después cambió para siempre la relación con su hijo discapacitado y le enseñó que amar también significa saber soltar. ¿De qué ciudad nos escribes? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. Me llamo Carmen Delgado, tengo 64 años, y nunca pensé que a mi edad tendría que enfrentar una situación como esta. Toda mi vida he sido una mujer discreta, de las que prefieren resolver los problemas en silencio antes que crear conflictos innecesarios. Pero lo que escuché hace 3 días en casa de mi hijo Miguel ha removido todo dentro de mí, como si alguien hubiera revuelto el fondo de un pozo que llevaba años en calma. Miguel tiene 38 años y nació con síndrome de Down. Ha sido la luz de mi vida desde el momento en que llegó al mundo, con esos ojos grandes y esa sonrisa que podía iluminar el día más gris. Su padre, Dios lo tenga en su gloria, siempre decía que Miguel era nuestro ángel especial, y yo nunca dudé de esas palabras. Durante todos estos años, he dedicado mi existencia entera a cuidarlo, a protegerlo, a asegurarme de que tuviera la mejor vida posible dentro de sus circunstancias. Hace 2 años, Miguel conoció a Patricia en el centro de día donde va 3 veces por semana. Ella también tiene discapacidad intelectual, aunque más leve que la de mi hijo. Al principio me pareció maravilloso verlo tan feliz, con esa ilusión de adolescente enamorado que le brillaba en los ojos cada vez que hablaba de su Pati. Patricia es una chica dulce, de 35 años, con una sonrisa tímida y una manera muy particular de ver el mundo que a Miguel lo fascinaba. La relación progresó más rápido de lo que esperaba. En 6 meses ya hablaban de vivir juntos, y aunque al principio me resistí, finalmente acepté que tenían derecho a intentar formar una vida en pareja. Los ayudé a conseguir un pequeño apartamento cerca de casa, me aseguré de que tuvieran todo lo necesario, y durante meses todo parecía ir sobre ruedas. Miguel estaba radiante, más independiente que nunca, orgulloso de tener su casa y su esposa, como le gustaba llamar a Patricia. El matrimonio se celebró hace 1 año, una ceremonia pequeña pero emotiva en la iglesia del barrio. Recuerdo que ese día lloré de felicidad viendo a mi hijo con su traje azul marino, tan elegante y emocionado, esperando a Patricia en el altar. Ella llegó preciosa, con un vestido blanco sencillo que habíamos elegido juntas, y cuando se dieron el se acepto, sentí que por fin Miguel había encontrado su lugar en el mundo, alguien que lo amara tal como era. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron sin sobresaltos. Yo los visitaba 2 veces por semana, siempre con algún pretexto, llevarles comida casera, ayudar con la limpieza, o simplemente pasar un rato charlando. Patricia siempre me recibía con cariño, aunque a veces notaba cierta tensión en su mirada, como si mi presencia le incomodara. Lo atribuí a los nervios normales de una recién casada que todavía se estaba adaptando a su nueva vida. Con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios en Miguel. Estaba más callado cuando me visitaba, parecía preocupado por cosas que antes no le importaban, como el dinero o las tareas domésticas. Patricia había comenzado a trabajar medio tiempo en una panadería del barrio, y eso les daba cierta independencia económica que complementaba la pensión por discapacidad de Miguel. En teoría, todo debería haber sido perfecto. Sin embargo, algo en el ambiente de esa pequeña casa había cambiado. No podía identificar exactamente qué era, pero mi instinto de madre me decía que no todo marchaba como aparentaba. Patricia se había vuelto más dominante, tomaba todas las decisiones importantes, y Miguel parecía haberse refugiado en un silencio que no era propio de su personalidad naturalmente alegre y comunicativa. El martes pasado decidí hacerles una visita sorpresa. Llevaba semanas sin verlos, porque Patricia había insistido en que necesitaban más espacio para crecer como pareja. Aunque me dolió escuchar eso, respeté su petición y reduje mis visitas a una llamada telefónica semanal. Pero ese día sentí una necesidad imperiosa de verlos, como si algo me empujara hacia allá sin poder evitarlo. Llegué alrededor de las 4 de la tarde. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió.
Escuché voces adentro, así que supuse que tal vez no me habían oído. Tengo una copia de la llave, que me dieron para emergencias, así que después de dudar unos momentos, decidí entrar. No quería ser entrometida, pero mi preocupación por Miguel pesó más que mi deseo de respetar su privacidad. Al abrir la puerta, las voces se hicieron más claras. Venían de la cocina, y reconocí inmediatamente la voz de Patricia, aunque el tono era completamente diferente al que usaba conmigo. Había una dureza, una irritación que nunca le había escuchado antes. Me quedé quieta en la entrada, sin saber si anunciar mi presencia o simplemente irme. Fue entonces cuando escuché mi nombre, y algo en la manera como lo pronunció me heló la sangre. Tu madre da, escuché claramente, y aunque no pude captar el resto de la frase, el tono despectivo era inconfundible. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Nunca en mi vida había espiado una conversación ajena, pero algo me impedía moverme de ese lugar, como si necesitara escuchar lo que venía después para entender qué estaba pasando realmente en la vida de mi hijo. La voz de Patricia continuó, cada vez más agria: tu madre da demasiados consejos y siempre está metiendo las narices donde no la llaman. ¿No te das cuenta de que nunca nos deja respirar? Cada vez que viene aquí actúa como si todavía fueras un niño pequeño que no puede cuidarse solo. Las palabras me golpearon como una bofetada. Durante todos estos años había creído que Patricia me tenía cariño, que valoraba mi ayuda y mi preocupación por su bienestar. La voz de Miguel, mi pobre Miguel, respondió con esa manera suya tan particular de hablar, más lenta pero siempre llena de dulzura: pero mami me quiere mucho, Patty. Ella solo quiere ayudarnos. Pude imaginar su expresión confundida, esa cara que ponía cuando no entendía por qué alguien podía estar molesto. Mi corazón se encogió al escuchar la tristeza en su voz, como si ya hubieran tenido esta conversación antes y él supiera que no tenía las palabras adecuadas para defendernos a ambas. Por supuesto que te quiere, exploté Patricia, y el sarcasmo en su tono me hizo temblar. Pero su manera de quererte es enfermiza, Miguel. No te deja crecer, no te deja ser un hombre de verdad. Siempre está ahí, controlando todo lo que hacemos, opinando sobre nuestra comida, nuestra casa, nuestro dinero. ¿No ves que lo que hace es tratarte como si fueras un inútil? El silencio que siguió fue devastador. Podía imaginar a mi hijo tratando de procesar esas palabras terribles, luchando entre el amor que me tenía y la confusión que le generaban las acusaciones de su esposa. Nunca había pensado que mis cuidados pudieran ser percibidos como algo negativo. Todo lo que había hecho durante estos años había sido por amor, por un deseo genuino de proteger y ayudar a mi hijo a tener la mejor vida posible. La conversación continuó, y cada palabra que escuchaba era como un clavo que se clavaba más profundo en mi corazón. Patricia siguió: y no me hagas empezar con el tema del dinero, Miguel. ¿Sabes cuánto gastamos cada mes en esas visitas al médico que ella insiste que son necesarias? Y todas esas vitaminas y medicamentos que compra sin consultarnos. Estamos gastando nuestra plata en cosas que ni siquiera necesitas. Esto era demasiado. Esas visitas médicas eran para mantener controlada la tiroides de Miguel, una condición común en personas con síndrome de Down que requiere seguimiento constante. Las vitaminas las había recomendado su médico de cabecera para fortalecer su sistema inmunológico. Todo había sido prescrito por profesionales, no eran caprichos míos. Pero aparentemente Patricia había interpretado mi preocupación por la salud de Miguel como una intromisión económica. Además, continuó Patricia, y su voz se volvió aún más venenosa, tu madre nunca me ha aceptado realmente. Siempre me mira como si no fuera suficientemente buena para ti, como si fuera yo la que tiene problemas y no tú. Se cree que porque ha cuidado de ti toda la vida, eso la convierte en una experta en lo que necesitas. Pero yo soy tu esposa ahora, Miguel. Yo soy la que vive contigo todos los días, la que te conoce de verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Nunca había pensado en Patricia como alguien inferior, al contrario, siempre había admirado su independencia y la alegría que le daba a Miguel. Si había mostrado preocupación, había sido porque quería asegurarme de que ambos estuvieran bien, no porque dudara de las capacidades de ninguno de los dos.
pero aparentemente mi amor de madre había sido malinterpretado como desconfianza y control. La voz de Miguel volvió a sonar, esta vez más firme, pero Patty, mami nunca dice nada malo de ti. Siempre dice que eres muy buena conmigo y que me hace feliz verte feliz. Mi corazón se hinchó de orgullo al escuchar a mi hijo defendiéndome, pero también se partió al darme cuenta de la posición imposible en la que lo estaba poniendo esta situación. Estaba atrapado entre el amor por su madre y la lealtad hacia su esposa. Exactamente eso es lo que me molesta, gritó Patricia, y pude escuchar cómo golpeaba algo contra la mesa. Siempre es tan dulce y considerada por fuera, pero por dentro está juzgando cada cosa que hago. La manera como arregla la casa cuando viene, como si yo no supiera limpiar. La forma como revisa la comida en el refrigerador, como si no supiera alimentarte bien. Todos esos regalitos que trae, como si nuestro dinero no fuera suficiente para comprarte cosas bonitas. Cada acusación me dolía más que la anterior. Era cierto que a veces reorganizaba cosas cuando iba de visita, pero era un hábito inconsciente, no una crítica deliberada. Los regalos que le llevaba eran expresiones de cariño, pequeños detalles que me hacían feliz poder compartir con ellos. Nunca se me había ocurrido que Patricia pudiera interpretar estos gestos como críticas veladas a su capacidad de cuidar a Miguel. Y no hablemos de cómo te infantiliza, continuó Patricia. Todavía te corta la comida en pedacitos pequeños cuando viene a almorzar. Te habla como si tuvieras 5 años. Te pregunta si te cepillaste los dientes, si tomaste tus medicinas, si hiciste la cama. Miguel, tienes 38 años. Eres un hombre adulto que está casado. Pero ella no puede verlo porque para ella siempre vas a ser su bebé indefenso. Esas palabras me golpearon como un martillo. Era cierto que a veces todavía lo trataba como cuando era pequeño, pero no era por malicia o por no reconocer su autonomía. Era porque había pasado tantos años cuidándolo, protegiéndolo, asegurándome de que estuviera bien, que algunos de esos comportamientos se habían vuelto automáticos. Nunca había pensado en cómo esto podía afectar su autoestima o su relación de pareja. Mami me cuida porque me quiere, respondió Miguel, pero su voz sonaba menos convencida que antes. Ella siempre ha estado ahí cuando la necesito. Pude percibir la confusión en sus palabras, como si estuviera empezando a cuestionar cosas que antes le parecían normales y reconfortantes. Mi pobre hijo estaba siendo puesto en una posición donde tenía que elegir entre 2 formas de amor, y ninguna de las 2 opciones era justa para él. Claro que te quiere, admitió Patricia, pero su tono seguía siendo duro. Pero ese amor te está haciendo daño, Miguel. No te está permitiendo crecer como persona. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sin consultarle primero? ¿Cuándo fue la última vez que resolviste un problema por ti mismo sin que ella apareciera a solucionártelo? El silencio que siguió fue terrible. Porque en el fondo, Patricia tenía razón en algunas cosas. Yo siempre había estado tan preocupada por proteger a Miguel de las dificultades de la vida que tal vez no le había dado suficientes oportunidades de enfrentarlas por sí mismo. Mi amor de madre, tan intenso y protector, quizás había cruzado la línea entre el cuidado y el control sin que me diera cuenta. Necesitamos espacio, Miguel, continuó Patricia, y ahora su voz sonaba más suave, más persuasiva. Necesitamos tiempo para ser una familia de verdad, sin que tu madre esté siempre presente. Tenemos que aprender a resolver nuestros propios problemas, a tomar nuestras propias decisiones, a cometer nuestros propios errores si es necesario. ¿Pero qué le voy a decir a mami?, preguntó Miguel, y en su voz pude escuchar toda la angustia del mundo. Ella va a estar muy triste si no puede venir a vernos. Y yo también la voy a extrañar mucho. Esas palabras me partieron el alma. Mi hijo estaba sufriendo, atrapado entre 2 mujeres que lo amaban pero que aparentemente no podían coexistir en su vida de manera armoniosa. Le vamos a decir la verdad, respondió Patricia con determinación. Que somos adultos que necesitan su independencia. Que la queremos y la respetamos, pero que necesitamos que ella también nos respete a nosotros como pareja. Si realmente nos quiere, va a entender y va a aceptar poner algunos límites. La palabra límites resonó en mi cabeza como una campana. Durante todos estos años,
Yo había sido la que ponía límites para proteger a Miguel del mundo exterior. Nunca se me había ocurrido que tal vez él necesitaba poner límites para proteger su nueva vida del mundo que yo representaba. Era una perspectiva completamente nueva y dolorosa de considerar. Podríamos empezar con visitas menos frecuentes, sugirió Patricia. Tal vez una vez cada 2 semanas, y solo por un rato. Y tiene que llamar antes de venir, no puede seguir apareciendo sin avisar como si esta fuera su casa. Cada sugerencia era como una puerta que se cerraba en mi cara, como si me estuvieran empujando gentilmente pero firmemente fuera de la vida de mi hijo. Escuché los pasos de Patricia acercándose hacia donde yo estaba, y el pánico me invadió. No podía dejar que me descubriera espiando su conversación. Sin hacer ruido, salí de la casa y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Caminé hasta mi auto con las piernas temblorosas y me senté al volante, incapaz de procesar todo lo que había escuchado. El viaje de regreso a casa fue una bruma de lágrimas y pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba herida y enojada por las cosas terribles que Patricia había dicho sobre mí. Pero por otro lado, no podía negar que algunas de sus observaciones tenían fundamento. ¿Era verdad que había sido demasiado controladora? ¿Era cierto que mis cuidados habían impedido que Miguel desarrollara completamente su independencia? Durante esos 64 años de vida, había enfrentado muchas crisis, la muerte de mis padres, las dificultades económicas cuando Miguel era pequeño, el diagnóstico devastador que recibimos cuando él tenía apenas unos meses, la muerte de mi esposo hace 5 años. Pero nunca había sentido un dolor tan profundo como el de darme cuenta de que mi amor incondicional por mi hijo podía estar siendo percibido como algo negativo y dañino. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, repasando cada momento de los últimos años, analizando cada gesto, cada palabra, cada decisión que había tomado en relación a Miguel y Patricia. ¿Cuántas veces había reorganizado su casa sin preguntarles si les molestaba? ¿Cuántas veces había dado consejos no solicitados? ¿Cuántas veces había tratado a Miguel como si fuera incapaz de manejar situaciones que probablemente podría haber resuelto solo? La realidad más dolorosa era que Patricia no estaba completamente equivocada. Mi amor por Miguel había sido tan intenso, tan protector, tan omnipresente, que efectivamente no le había dado el espacio necesario para crecer como adulto independiente. Había justificado cada intervención como algo necesario debido a su discapacidad, pero tal vez muchas de esas intervenciones habían sido más sobre mi necesidad de sentirme útil y necesaria que sobre las verdaderas necesidades de Miguel. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Miguel me llamó como siempre lo hacía los jueves, pero su voz sonaba distinta, más formal, como si estuviera siguiendo un guión. Me contó sobre su trabajo en el taller ocupacional, sobre una película que había visto con Patricia, sobre el clima. Conversación superficial que evitaba cuidadosamente cualquier tema que pudiera llevar a una invitación para visitarlos o para que ellos me visitaran. Yo también actué diferente. Por primera vez en años, no hice ninguna pregunta sobre su salud, no ofrecí llevarles comida casera, no sugerí ningún plan para el fin de semana. Fue una conversación extraña y artificial, como si ambos estuviéramos caminando sobre huevos, tratando de mantener la conexión pero conscientes de que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Después de colgar, me senté en mi cocina vacía y por primera vez en décadas, me pregunté qué iba a hacer con mi vida si Miguel ya no me necesitaba de la manera en que yo había estado disponible para él todos estos años. Mi rutina entera giraba alrededor de su bienestar, las llamadas diarias, las visitas regulares, las compras especiales para él, las citas médicas que yo coordinaba, los pequeños problemas que yo solucionaba antes de que se convirtieran en problemas grandes. Sin todas esas responsabilidades, ¿quién era yo? Durante tanto tiempo había definido mi identidad como la madre de Miguel, que no estaba segura de que otros aspectos de mí misma había descuidado en el proceso. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo por mí, sin pensar en cómo eso afectaría a Miguel? ¿Cuándo fue la última vez que había cultivado amistades que no giraran alrededor de los temas relacionados con la discapacidad de mi hijo? El sábado decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí sola a caminar por el parque del barrio sin ningún propósito específico. No iba a comprar nada para Miguel, no iba a encontrarme con él,
no tenía ninguna misión relacionada con su bienestar. Simplemente caminé, observé a las familias jugando, a las parejas de ancianos alimentando a los patos, a los jóvenes haciendo ejercicio. Por primera vez en mucho tiempo, me vi a mí misma como un individuo separado de mi rol de madre. Durante esa caminata, comencé a recordar a la Carmen que existía antes de que Miguel naciera. Había estudiado enfermería, había trabajado en el hospital durante varios años antes de casarme. Me gustaba leer novelas románticas, cocinar recetas nuevas, ir al cine con amigas. Había tenido sueños propios, planes que iban más allá de la maternidad. Todo eso había quedado en segundo plano cuando Miguel llegó a nuestras vidas con sus necesidades especiales, pero tal vez era tiempo de reconectar con esas partes olvidadas de mi personalidad. También comencé a entender que mi amor por Miguel, por intenso y genuino que fuera, había desarrollado aspectos posesivos que no eran saludables ni para él ni para mí. Había caído en la trampa de creer que era indispensable, que sin mi constante supervisión y apoyo, él no podría tener una vida plena. Pero la realidad era que Miguel había demostrado una y otra vez que era capaz de mucho más de lo que yo le daba crédito. El matrimonio con Patricia, su trabajo en el taller, su capacidad de mantener un hogar, todas estas eran evidencias de que mi hijo tenía más autonomía de la que yo había estado dispuesta a reconocer. Mi miedo de que algo malo le pasara si no estaba ahí para protegerlo había impedido que ambos viéramos hasta dónde podían llegar sus capacidades reales. Esa misma tarde tomé una decisión que me costó todas las fuerzas que tenía, llamé a Miguel y le pedí que viniera a casa solo, sin Patricia, porque necesitaba hablar con él sobre algo importante. Su voz sonó preocupada, probablemente pensando que había algún problema de salud o alguna emergencia. Le aseguré que no era nada grave, pero que necesitaba verlo. Cuando llegó el día siguiente, me sorprendió ver lo adulto que se veía. No sé si había sido mi percepción la que había cambiado o si realmente había algo diferente en su manera de caminar, de hablar, de ocupar el espacio. Parecía más seguro de sí mismo, más consciente de su papel como hombre casado y responsable de su propia vida. ¿Qué pasa, mami?, me preguntó con esa dulzura que siempre me derretía el corazón. ¿Estás bien? Te escuchas triste por teléfono. Me senté frente a él en la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de desayunos, almuerzos y conversaciones, y por primera vez en mi vida, decidí ser completamente honesta con mi hijo sobre mis propios errores y limitaciones. Miguel, comencé, y mi voz temblaba tanto que tuve que parar y respirar profundo antes de continuar. Necesito pedirte perdón por algunas cosas, y necesito que hablemos sobre cómo va a ser nuestra relación de ahora en adelante. Sus ojos grandes se llenaron de confusión y preocupación, y pude ver que estaba tratando de entender que había hecho mal para merecer una conversación tan seria. No hiciste nada malo, mi amor, le aseguré rápidamente. Al contrario, has hecho todo muy bien. Te has casado, tienes tu casa, tu trabajo, tu vida independiente. El problema es que yo no he sabido adaptar mi manera de ser tu mamá a esta nueva etapa de tu vida. Las palabras salían con dificultad, como si cada una pesara una tonelada. Creo que he estado tratándote como si todavía fueras un niño pequeño que necesita que yo esté pendiente de cada cosa que haces, continué. Y eso no es justo para ti, ni para Patricia, ni para mí tampoco. Tú eres un hombre adulto que ha demostrado que puede tomar sus propias decisiones y cuidar de sí mismo. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a algo parecido al alivio, como si finalmente alguien estuviera poniendo en palabras algo que él había sentido pero no había sabido cómo expresar. ¿Estás brava conmigo, mami?, preguntó con esa inocencia que siempre me partía el alma. ¿Hice algo que te molestó? ¿Patricia te dijo algo malo? Pude ver el conflicto en sus ojos, la preocupación de haber herido a la persona que más amaba en el mundo, mezclada con la lealtad hacia la mujer con quien había decidido compartir su vida. No, mi amor, no estoy brava contigo para nada, le respondí, tomando sus manos entre las mías. Estoy orgullosa de ti, más orgullosa de lo que te puedes imaginar. Has logrado cosas maravillosas, tienes un matrimonio feliz, un trabajo que te gusta, una casa que manejas muy bien. El problema es que yo no he sabido dar un paso atrás para dejarte brillar completamente. Le expliqué, con toda la delicadeza que pude,
que había estado reflexionando sobre nuestra relación y que me había dado cuenta de que algunas de mis maneras de demostrar amor tal vez no eran las más apropiadas para esta etapa de su vida. No mencioné la conversación que había escuchado, pero sí le hablé sobre la importancia de que las parejas casadas tuvieran su espacio para crecer juntas sin interferencias externas, incluso de familiares bien intencionados. Patricia es una mujer muy inteligente y capaz, le dije, y al pronunciar esas palabras me di cuenta de que las creía sinceramente. Ella te ama y quiere lo mejor para ti, igual que yo. Pero tal vez nosotras dos tenemos maneras diferentes de demostrar ese amor, y eso puede crear tensiones que no son buenas para nadie. Miguel me escuchó con esa atención profunda que siempre había tenido, procesando cada palabra cuidadosamente antes de responder. ¿Eso quiere decir que ya no me vas a querer igual?, preguntó finalmente, y en esa pregunta pude escuchar todos sus miedos de abandono, toda su necesidad de seguridad emocional que había sido la base de nuestra relación durante tantos años. Mi amor, yo voy a quererte igual hasta el día que me muera, le respondí sin dudarlo ni un segundo. Pero voy a tratar de quererte de una manera que te ayude a crecer en lugar de una manera que te mantenga pequeño. Eso significa que tal vez nos vamos a ver un poquito menos seguido, pero cuando nos veamos va a ser porque los dos queremos estar juntos, no porque yo sienta que tengo que cuidarte todo el tiempo. Le propuse un nuevo esquema de visitas, una vez cada 2 semanas, siempre avisando antes de ir, y solo por unas horas. También le sugerí que él y Patricia vinieran a almorzar a mi casa una vez al mes, para que yo pudiera conocerla mejor como la mujer adulta que era, no solo como la esposa de mi hijo. Quería construir una relación independiente con ella, basada en el respeto mutuo y no en la tolerancia forzada. Y quiero que sepas, añadí, que si alguna vez necesitas mi ayuda con algo realmente importante, siempre voy a estar aquí para ti. Pero voy a tratar de no ofrecer ayuda que no me pidas, y voy a confiar en que tú y Patricia pueden resolver la mayoría de las cosas que se les presenten. Era una promesa difícil de hacer, porque iba contra todos mis instintos maternales, pero sabía que era necesaria. Miguel se quedó pensativo por un largo rato, y luego me sorprendió con su respuesta: creo que eso está bien, mami. A veces me siento como si tuviera que elegir entre hacerte feliz a ti y hacer feliz a Patricia, y eso me pone muy triste. Si tú estás de acuerdo con que seamos más independientes, tal vez todos vamos a estar más contentos. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Los primeros meses fueron difíciles para mí, porque tenía que resistir constantemente el impulso de llamar a Miguel todos los días, de pasar por su casa, de casualidad, de involucrarme en decisiones que ya no me correspondían. Hubo momentos en que me sentí terriblemente sola, como si hubiera perdido mi propósito principal en la vida. Pero gradualmente comencé a ver los frutos positivos de este cambio. Miguel se veía más relajado durante nuestras visitas, más dispuesto a compartir detalles sobre su vida cotidiana sin miedo de que yo fuera a interferir o a criticar. Patricia también comenzó a mostrarse más cálida conmigo, y empecé a apreciar su sentido del humor, su dedicación a Miguel, y su propia perspectiva única sobre la vida. Más sorprendente aún fue descubrir aspectos de mí misma que habían estado dormidos durante años. Volví a la biblioteca pública y me inscribí en un club de lectura. Retomé mi afición por la cocina experimental, pero ahora cocinaba para mí y para las amigas que lentamente fui recuperando. Incluso consideré la posibilidad de hacer trabajo voluntario en el hospital donde había trabajado tantos años atrás. No voy a mentir y decir que todo ha sido fácil. Hay días en que extraño terriblemente esa sensación de ser indispensable en la vida de Miguel. Hay momentos en que me preocupo por su salud o su bienestar y tengo que hacer un esfuerzo consciente para no llamarlo inmediatamente. Pero también hay una libertad nueva en mi vida que no había experimentado en décadas, y Miguel parece más feliz y seguro de sí mismo que nunca. Hace unas semanas, Patricia me llamó por teléfono para invitarme a almorzar, solo nosotras dos. Durante esa comida me agradeció por haber dado un paso atrás, y me confesó que había estado preocupada de que yo la odiara por robarle a Miguel. Le expliqué que nunca había sentido eso, que mi único miedo había sido perder la conexión especial que tenía con mi hijo, pero que ahora entendía que esa conexión podía evolucionar y fortalecerse de maneras diferentes. Esa tarde con Patricia fue reveladora de muchas maneras.
Por primera vez pude verla no como la mujer que se había casado con mi hijo, sino como una persona completa con sus propias inseguridades, sueños y perspectivas. Me contó sobre su infancia difícil, sobre los años que había pasado sintiéndose invisible e incomprendida por su discapacidad, y sobre cómo el amor de Miguel le había dado una confianza que nunca había experimentado antes. Al principio tenía mucho miedo de usted, doña Carmen, me confesó mientras removía nerviosamente su café. Miguel hablaba tanto de su mamá, de lo maravillosa que era, de todo lo que había hecho por él, que yo me sentía como si nunca fuera a estar a la altura. Como si no fuera suficientemente inteligente o capaz para merecer el amor de alguien que había tenido una madre tan dedicada. Sus palabras me sorprendieron profundamente, porque nunca se me había ocurrido que mi historial como madre pudiera intimidar a Patricia en lugar de tranquilizarla. Me explicó que muchas de las cosas que yo hacía por Miguel, por bien intencionadas que fueran, la hacían sentir innecesaria e incompetente. Cuando usted llegaba y arreglaba la casa, yo interpretaba eso como que pensaba que yo no sabía mantener un hogar limpio. Cuando traía comida casera, sentía que estaba diciendo que mi cocina no era lo suficientemente buena para Miguel. Cuando le recordaba sobre sus medicinas, me parecía que no confiaba en que yo pudiera cuidar de su salud. La perspectiva de Patricia me abrió los ojos a una dimensión del problema que nunca había considerado. No se trataba solo de que Miguel necesitara más independencia, sino también de que Patricia necesitaba sentirse valorada y respetada como la compañera de vida de mi hijo. Mis acciones, sin importar cuán amorosas fueran mis intenciones, estaban minando su confianza en sí misma y su papel en el matrimonio. Pero lo que más me dolía, continuó Patricia con lágrimas en los ojos, era ver cómo Miguel se confundía cuando yo le pedía que tomara decisiones por nosotros solos. Él siempre quería consultarle primero a usted, como si no confiara en que nosotros dos pudiéramos resolver las cosas. Yo me sentía como si fuera la segunda opción, como si usted siempre fuera a ser la mujer más importante en su vida. Esas palabras me partieron el corazón porque pude entender, tal vez por primera vez, el dolor que Patricia había estado cargando en silencio durante todos estos meses. Como mujer que había amado profundamente a un hombre, pude ponerme en su lugar y imaginar lo devastador que debía hacer sentir que competía con su suegra por el primer lugar en el corazón de su esposo. Ninguna esposa debería tener que enfrentar esa batalla, especialmente no una mujer joven que estaba construyendo su primera relación amorosa seria. Patricia, le dije tomando sus manos, quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte sentir así. Miguel te ama profundamente, de una manera completamente diferente a como me ama a mí. El amor entre esposos es único y especial, y nadie puede competir con eso, ni siquiera su madre. Mi amor por él es el amor del pasado, de la protección y el cuidado. Pero tu amor es el amor del presente y del futuro, de la compañía y la construcción de una vida juntos. Le expliqué que durante todos esos años había confundido ser necesaria con ser amada, y que mi miedo más profundo había sido que si Miguel ya no me necesitaba de la manera intensa en que me había necesitado siempre, tal vez dejaría de amarme también. Pero he aprendido que el amor verdadero no se basa en la dependencia, le confesé. Se basa en la elección libre de querer estar cerca de alguien, no en la obligación de necesitar esa cercanía. Patricia me escuchó con una atención que me recordó a Miguel, esa manera de procesar las palabras cuidadosamente antes de responder. Yo nunca quise alejar a Miguel de usted, me dijo finalmente. Solo quería que él pudiera amarla a usted y amarme a mí sin sentir que tenía que elegir. Quería que nuestro matrimonio fuera fuerte para que cuando usted realmente nos necesite, cuando sea mayor y requiera nuestro cuidado, nosotros podamos estar ahí para usted de la mejor manera posible. Esa perspectiva a largo plazo me conmovió profundamente. Patricia no había estado tratando de alejar a Miguel de mí por malicia o egoísmo, sino porque tenía la sabiduría de entender que las relaciones familiares saludables requieren límites claros y roles bien definidos. Ella estaba pensando no solo en su felicidad presente, sino en el bienestar futuro de toda la familia. Durante las semanas siguientes a esa conversación reveladora con Patricia, comencé a observar mi relación con Miguel desde ángulos completamente nuevos. Me di cuenta de que durante años había estado tan concentrada en ser la madre perfecta que había olvidado ser simplemente Carmen, una mujer con sus propios intereses, pasiones y necesidades.
Mi identidad se había fusionado tan completamente con mi rol maternal que había perdido el contacto con otros aspectos de mi personalidad. Decidí inscribirme en un curso de pintura en acuarela en el centro comunitario del barrio. Era algo que siempre había querido hacer, pero que había postergado constantemente porque Miguel necesitaba esto o aquello. Al principio me sentía culpable por desperdiciar tiempo en actividades que no tenían nada que ver con el bienestar de mi hijo, pero gradualmente comencé a disfrutar esas 2 horas semanales que eran completamente mías. En la clase de pintura conocí a otras mujeres de mi edad que también estaban navegando transiciones importantes en sus vidas, viudas aprendiendo a vivir solas, madres cuyos hijos se habían independizado, jubiladas buscando nuevos propósitos. Por primera vez en años, pude tener conversaciones que no giraran alrededor de la discapacidad de Miguel, sus necesidades médicas, o los desafíos de cuidar a un hijo con necesidades especiales. Estas nuevas amistades me ayudaron a ver que mi experiencia no era única. Muchas madres pasamos por esa difícil transición de redefinir nuestra identidad cuando nuestros hijos ya no nos necesitan de la manera intensa en que nos necesitaron durante su infancia y juventud. La diferencia era que, debido a la discapacidad de Miguel, yo había prolongado esa etapa de dependencia mutua mucho más allá de lo que era saludable para cualquiera de los dos. Una de mis nuevas amigas, Elena, me dijo algo que se me quedó grabado: los hijos no son posesiones nuestras, Carmen. Son préstamos del universo que tenemos la fortuna de cuidar por un tiempo, pero eventualmente tenemos que devolverlos al mundo para que puedan cumplir su propio destino. Nuestro trabajo como madres es prepararlos para esa independencia, no impedirla. Aproximadamente 6 meses después de mi conversación con Patricia, recibí una llamada inesperada de Miguel un martes por la mañana. Su voz sonaba emocionada pero nerviosa, como cuando era pequeño y tenía algo importante que contarme pero no sabía cómo empezar. Mami, ¿puedes venir a la casa? Patricia y yo queremos contarte algo muy especial. Mi mente inmediatamente comenzó a barajar posibilidades. ¿Se habrían ganado la lotería? ¿Habría conseguido Miguel un trabajo mejor? ¿Tendrían algún problema que necesitaran discutir? Nunca se me ocurrió la posibilidad que me esperaba cuando llegué a su pequeño apartamento esa tarde y vi sus caras radiantes de felicidad. Mami, dijo Miguel tomando la mano de Patricia, vamos a tener un bebé. El mundo se detuvo por un momento. Durante todos estos años, nunca había considerado seriamente la posibilidad de que Miguel y Patricia pudieran tener hijos. Sabía que era biológicamente posible, pero había asumido que sería demasiado complicado, demasiado riesgoso, demasiado difícil para una pareja como ellos. Patricia se veía nerviosa, estudiando mi reacción cuidadosamente. Sabemos que tal vez usted piense que no estamos listos, dijo rápidamente, pero hemos hablado mucho con nuestros doctores, y ellos dicen que podemos hacerlo. Vamos a tener mucha ayuda y supervisión, y ya hemos empezado a tomar clases para padres primerizos. Mi primera reacción fue de pánico puro. ¿Cómo iban a poder cuidar de un bebé cuando yo había pasado tantos años preocupándome por si podían cuidarse a sí mismos? ¿Qué pasaría si el bebé tenía necesidades especiales? ¿Qué pasaría si había complicaciones durante el embarazo? Mi mente se llenó instantáneamente de todos los posibles problemas y dificultades que podrían enfrentar. Pero entonces miré realmente a Miguel y Patricia, y vi algo que me dejó sin palabras: estaban brillando de felicidad y determinación. Se veían como los adultos responsables y capaces que eran, no como los jóvenes indefensos que yo había estado imaginando en mi mente. Habían tomado esta decisión juntos, habían consultado a profesionales, habían hecho planes. No me estaban pidiendo permiso, me estaban compartiendo su alegría. Voy a ser abuela, exclamé finalmente, y las lágrimas de alegría comenzaron a rodar por mis mejillas. En ese momento, todas mis preocupaciones y miedos se desvanecieron temporalmente, reemplazados por una emoción pura y cristalina. Miguel se veía tan orgulloso de poder darme esta noticia, tan feliz de ver mi reacción positiva, que me di cuenta de que esta era exactamente la manera en que debería funcionar nuestra relación, él compartiendo los momentos importantes de su vida conmigo, no pidiendo mi aprobación, sino celebrando junto conmigo. Patricia se relajó visiblemente cuando vio mi respuesta entusiasta. Queremos que usted sea parte de la vida del bebé, me dijo.
pero también queremos hacerlo a nuestra manera, aprender de nuestros propios errores, tomar nuestras propias decisiones. ¿Puede apoyarnos en eso? Era una pregunta directa y honesta, y yo sabía que mi respuesta en ese momento definiría el tipo de abuela que iba a ser. Por supuesto, respondí sin dudarlo. Voy a estar aquí para lo que necesiten, cuando lo necesiten, de la manera que ustedes quieran. Este bebé va a tener los padres más amorosos del mundo, y una abuela que los va a apoyar en cada paso del camino. Vi como los hombros de Patricia se relajaban completamente, y Miguel me dio uno de esos abrazos que me recordaron por qué todo este proceso de cambio había valido la pena. Los siguientes meses fueron un periodo de preparación intenso para todos nosotros. Miguel y Patricia asistieron religiosamente a sus clases prenatales, leyeron libros sobre paternidad, prepararon la habitación del bebé con un cuidado y dedicación que me llenaron de orgullo. Yo me mantuve en mi nuevo rol de apoyo a distancia, disponible cuando me necesitaran, pero sin interferir en sus decisiones o procesos de aprendizaje. Cuando nació mi nieta Sofía, una bebé perfectamente sana con los ojos grandes de su papá y la sonrisa traviesa de su mamá, supe que habíamos llegado a un equilibrio perfecto en nuestras relaciones familiares. Miguel y Patricia habían demostrado que eran padres capaces y amorosos, yo había encontrado mi lugar como abuela solidaria pero no intrusiva, y nuestra familia había crecido de la manera más hermosa posible. Hoy, mientras escribo estas reflexiones, puedo decir que aquel día terrible cuando escuché las palabras de Patricia fue en realidad el comienzo de algo maravilloso. Aprendí que amar verdaderamente significa tener la valentía de soltar, de confiar, de permitir que las personas que amamos cometan sus propios errores y celebren sus propios triunfos. El amor no es posesión, es libertad compartida con responsabilidad mutua. Mi relación con Miguel ahora es más rica y auténtica que nunca, Patricia se ha convertido en la hija que nunca tuve, y Sofía me ha dado la oportunidad de ser abuela de la manera correcta desde el principio. A los 64 años, he aprendido que nunca es demasiado tarde para crecer, cambiar y convertirse en una mejor versión de uno mismo.